En el programa de estudios nocional-funcional, la enseñanza no se organiza alrededor de las estructuras gramaticales, sino en términos de nociones y funciones. La noción es el contexto en el cual las personas se comunican, por ejemplo, la oficina, fiestas, restaurantes o tiendas. Y la función es el uso del lenguaje o intención del hablante en un contexto determinado. Por ejemplo, la noción fiesta necesita las funciones saludar, presentarse o hablar sobre intereses propios. Inicialmente se asoció con un tipo cognitivo de teoría del aprendizaje que exigía la presentación explícita del material del lenguaje, el reconocimiento consciente y la práctica. Pero recientemente ha comenzado a incorporar la teoría del aprendizaje experiencial y a utilizar diversas técnicas. Sostiene que lo básico del lenguaje son los usos que se le dan. Además que el lenguaje es visto como un fenómeno vivo, complejo y dinámico, para que los estudiantes sean capaces de analizar el idioma y hacerlos comunicativamente competentes. Enseña tipos de discursos específicos a partir de un análisis del discurso. El contenido lingüístico se planifica de acuerdo con las demandas semánticas del aprendiz. El programa de estudios nocional-funcional debe comprender tres categorías de significado. Significado semántico-gramatical, que es la interacción entre las categorías del significado y formas gramaticales. Significado modal, que incluye una indicación de la certeza y actitud del hablante. Y función comunicativa, como solicitudes, quejas, cumplidos, etc. Además, promueve el aprendizaje de elementos lingüísticos seleccionados y organizados a partir de lo que es funcionalmente utilizado en la comunicación real. El plan de estudios está diseñado para que los alumnos produzcan fragmentos prediseñados del lenguaje que se perciben como vitales para la realización de determinadas tareas. A pesar de que el profesor es un modelo, guía y promotor, él no debe ser el único protagonista de la clase. Por el contrario, al ser el responsable del aprendizaje, debe dar protagonismo al alumno y motivarlo a participar. Debe crear y seleccionar materiales adecuados para que dentro de las nociones que se estudian, el estudiante comprenda los elementos lingüísticos que necesita para cumplir la función comunicativa. Por otro lado, el alumno, al entrar a este nuevo proceso de aprendizaje, debe tornarse activo, puesto que le corresponde interactuar. El estudiante deberá ir compilando el material lingüístico que se le presenta y procesarlo en función de sus necesidades comunicativas en el aula, pero primordialmente en su vida cotidiana y necesidades reales. Autores. El Syllabus Notional Functional surge a finales de los años 70 del siglo XX como una alternativa a los anteriores programas como el comunicativo, etc. Este sílabus tiene un enfoque en el que un análisis gramatical de la lengua que proporcionaba un conjunto de estructuras sintácticas y fonológicas y de campos léxicos sobre el que se establecen la selección y secuenciación del contenido del programa. De este modo, nace uno de los programas en los que las unidades de aprendizaje se agrupan por su frecuencia de uso en determinadas situaciones comunicativas y no por afinidad formal. El enfoque notional funcional es una forma de organizar el aprendizaje de una segunda lengua, ya que no se centra en la gramática y se organiza el aprendizaje en relación a las nociones y las funciones de la lengua. Este tipo de programas centrados en el significado y no en la forma fue propuesto por D.
Wilkins en su obra Notional Syllabuses en el año 1976. Lo llamaba programas analíticos para señalar el cambio de procedimientos que se ha producido frente a los anteriores, que denominaba programas sintéticos. Según Johnson, 1982, el programa de estudios Functional Notional toma el conocimiento semántico como principal e intenta responder a la pregunta: ¿qué necesitan expresar los usuarios del lenguaje? Esto implica una creencia en el lenguaje como un sistema, pero un sistema de significado en lugar de formas, y responde que aprender un lenguaje consiste en aprender el significado. Yalden, 1983, señala que las raíces de este tipo de programa de estudios serían buscar tipos de significados que deben considerarse en la enseñanza de una segunda lengua. Por lo tanto, una preocupación central es que el significado de una expresión se origine dentro de la situación total en la que se usa el lenguaje y no en palabras u oraciones aisladas. Ventajas. El programa de estudios nocional funcional se refiere a dos elementos importantes. Uno es una visión nocional o conceptual que está involucrada con algunos aspectos como tiempo, espacio, movimiento, causa y efecto. Otra es la vista funcional que se utiliza para la descripción y clasificación intencionada. Los programas de estudios funcionales son de mucha importancia para el desarrollo de la comunicación oral. Centran su estudio en la necesidad del estudiante por comunicarse y expresar propósitos concretos que sean receptados por una persona o un grupo. Sin embargo, es importante la enseñanza de estructuras gramaticales que estén basadas en las funciones que se están utilizando. Esto ayuda a comprender y analizar lo que se está expresando, haciendo este proceso algo no mecánico ni memorístico. El estudiante aprende a usar el idioma para expresar propósitos comunicativos reales y a la vez sentir motivación al usar el lenguaje para satisfacer sus necesidades comunicativas, considerando los hechos comunicativos del lenguaje desde el principio con respecto a factores gramaticales y situaciones tales como expresar sus propias ideas, sentimientos y emociones. La mayor fortaleza del programa de estudios nocional funcional es que incluye información sobre el uso del lenguaje que los programas de estudios estructurales no incluyen. Este enseñaría a usar el lenguaje en lugar de instruir el uso de sus formas exclusivas. Al enseñar el idioma a través de sus usos, los estudiantes considerarían la utilidad y la relevancia de su estudio y de esta forma no se quejarían de que el aprendizaje de una lengua extranjera no es práctica y tiene pocas oportunidades de aprovechamiento, sino que generarían un tipo especial de entusiasmo por el aprendizaje y conducirían a un aprendizaje productivo, pues sienten que lo que están aprendiendo es útil y habrán estado expuestos al menos a alguna interacción real o simulada en el idioma. Los estudiantes pueden ver el lenguaje menos como un sistema abstracto de elementos y reglas y más como un sistema comunicativo para desarrollar los procesos de comunicación. Este plan de estudios se adapta a las necesidades del alumno de aprender una segunda lengua sin perder su tiempo y su energía. Un mérito de este programa es que en el acto de comunicarse, incluso en los niveles elementales, será intrínsecamente motivador. Las formas del lenguaje, sus funciones y las habilidades comunicativas que han aprendido se pueden utilizar inmediatamente en las actividades comunicativas y en los juegos de roles o incluso en el mundo real. Los estudiantes se sienten bastante satisfechos y ansiosos por aprender tanto como sea posible de acuerdo a sus necesidades, porque no son oyentes pasivos, sino participantes activos. Otro mérito es que las funciones del lenguaje son bastante generalizadas. Se reconocen 8 tipos de funciones comunicativas, es decir, 8 tipos de cosas que los alumnos pueden hacer con el lenguaje, tales como 1. Modalidad para expresar grados de certeza, necesidad, convicción, obligación y tolerancia. 2. Disciplina, moral y evaluación. Juicio, aprobación, desaprobación. 3. Persuasión. Persuasión, recomendación y predicciones. 4. Argumento. Información afirmada o solicitada, acuerdo, denegación y concesión. 5. Investigación y exposición racional. 6. Emociones personales, positivas y negativas. 7. Relaciones emocionales, saludos, halagos, hostilidad, etc. 8. Relaciones interpersonales, cortesía y estatus, grado de formalidad e informalidad.
Desventajas. Los programas de estudios nacionales funcionales, que siguen siendo simples formas de emparejamientos, forma-función, aislados, harán poco para desarrollar la capacidad de interacción y comunicación, porque estas funciones aisladas no se sintetizan en el discurso. Dado que el contenido está vinculado a usos específicos, la instrucción es menos generalizable que el contenido estructural. Al igual que los programas de estudios estructurales, el contenido funcional puede presentarse completamente en enunciados cortos y unidades de discurso. Si se ignoran las estructuras más amplias del discurso, es posible que los estudiantes no puedan manejar el nuevo idioma en un discurso más largo y conectado. Si se hace demasiado énfasis en frases congeladas, conduce a un uso no analizado del lenguaje, en lugar de estructuras producidas del lenguaje. También es un grado de enfoque con cierta dificultad por su grado de organización, estructuración y puesta en marcha en el aula. Un problema es la imposibilidad de definir funciones con precisión y claridad, aunque las teorías de los actos de habla han propuesto condiciones mediante las cuales un acto de habla dado puede definirse como que realiza una función determinada, no se hace referencias a tales especificaciones. ¿Cómo se puede implementar el tipo de sílabus designado en la enseñanza de idiomas? Bueno, los elementos didácticos se estructuran en torno a una colección de funciones que se realizan cuando se usa el lenguaje o de las nociones, que son conceptos que el lenguaje puede expresar. Más que nada, este método nos permite poner en práctica la comunicación mediante la resolución de problemas en diferentes situaciones, como lo son estando dentro de un hotel, ya sea que queramos hacer la reservación de una habitación o la queja por el servicio. Otro ejemplo podría ser en el entorno a la escuela. Cuando conocemos a nuevos amigos preguntamos su nombre, edad, de dónde es, etc. Este tipo de sílabus se puede trabajar con los niveles básicos hasta los más altos de un idioma, dado que este permite brindar a los alumnos información realista que les será de ayuda cuando se encuentren en una situación que requiera la aplicación de lo instruido anteriormente. Entonces, para implementar este tipo de sílabus en la enseñanza de idiomas, tenemos que ver y estructurar los temas adecuados para poderlos instruir correctamente, de modo que cumpla con su función. Para cumplir con este tipo de método tenemos los propósitos comunicativos para los cuales se usa el lenguaje. Estos propósitos son giving information, requesting information, agreeing, apologizing, and comparing. Por ejemplo, realizaremos una actividad en que la noción sería hablar en un aeropuerto y la función consistiría en aprender a formular, a programar nuestro vuelo, algunas quejas, dar datos de confirmación del pasaporte, entre otros. Ahora que ya sabemos esto, continuemos con el siguiente punto. El formato de planeación para nuestro syllabus Notional Functional debemos de tener en cuenta 5 puntos muy importantes, los cuales son nuestro calendario, objetivos generales, objetivos específicos, materiales y actividades, así como la evaluación. Bien, ahora prosigamos con el formato. Esta planeación está diseñada para la licenciatura en enseñanza de idiomas que debe de constar con un nivel B1, es decir, un nivel intermedio. El ciclo escolar es de 2020 a 2021, los días impartidos de clases va a ser de lunes a viernes, turno matutino, total de horas 30, constando con un horario de 8 a 10 am. Como podemos ver, tenemos los lineamientos. Por ejemplo, que los alumnos tendrán una tolerancia de 10 minutos después de la hora de entrada, así como el introducir alimentos y bebidas al aula está estrictamente prohibido. No se permite el uso de teléfonos, celulares u otros dispositivos móviles en las clases. Queda prohibido el uso de computadoras y el uso de redes sociales. Por ningún motivo se permite que los alumnos conecten sus teléfonos celulares a la corriente eléctrica. Y el derecho a los exámenes parciales y ordinarios conforme al reglamento institucional. Bien, ahora podemos ver nuestro objetivo general de la asignatura, que es que los alumnos pueden expresarse en un ámbito real. En este caso se usará un enfoque nocional funcional, dando prioridad a los alumnos a fortalecer su área comunicativa. Por ejemplo, nuestro tema es la fiesta. Nuestro objetivo general en este
tema es capacitar a los estudiantes para que puedan comunicarse en una fiesta usando diferentes conversaciones, vocabulario, etc. Los objetivos específicos son redactar preguntas fundamentales en el tema de fiestas, como conocer personas, saludarse, presentaciones, etc. Así como incrementar el léxico de los estudiantes a partir de nuevo vocabulario referente al tema de las fiestas o reuniones. Esta actividad cuenta de 2 puntos. Uno, que los estudiantes se formen en equipos para ir a una fiesta. El profesor le entregará a cada uno el lugar donde se realizará la fiesta, ya sea piscina, salón, campo, antro, etc. De acuerdo a este espacio físico, deberán desarrollar un diálogo por escrito, para después representarlo antes de la clase. 2. Después de que finalice cada dramatización de la fiesta, se anotarán en la pizarra las preguntas y el vocabulario más sobresaliente para los estudiantes. Nuestra evaluación consiste en un 5% en 3 áreas: en vocabulario, dramatización y pronunciación. El material que se va a utilizar en esta actividad básicamente es una libreta, plumones y sobre todo el espacio, es decir, el aula.